El 10º Rally de la Argentina empezó con una prueba especial en el Hipódromo de Buenos Aires, que ganó Cancún y donde el piloto español entusiasmó a los 30.000 espectadores presentes. Prosiguió después en la Sierra de Córdoba, distante 800 kilómetros, con 5 pruebas especiales, de las cuales Carlos Sainz ganó 3. Al término de la primera etapa, el actual campeón del mundo, Mickey Viasion, superaba a Carlos por un segundo. El francés de Lancia, Didier Auriol, tenía problemas con el turbo y se retrasaba considerablemente, quedando sin opción al triunfo final, lo que representaba una clara ventaja para Sainz, que aspiraba a distanciarse en la lucha por el campeonato del mundo. Con Viasion mandando en el transcurso del 14º tramo cronometrado, Sainz, víctima de los problemas que comentó anteriormente, vuelca espectacularmente y, pese a finalizar la prueba, pierde 2 minutos y 10 segundos al término de la segunda etapa, que también gana Viasion y donde abandona Cancún con rotura de la caja de velocidades. Con el piloto italiano y Carlos como únicos protagonistas del rally, se inicia la tercera etapa y en el primer tramo del Manzano, de 30 kilómetros, el Toyota número 1 con problemas de transmisión como consecuencia del vuelco pierde 4 minutos y medio y Carlos se aleja definitivamente del triunfo final en condiciones normales. La cuarta y última etapa fue un puro trámite para Viasion y el piloto madrileño decidió asegurarse el segundo puesto final, que le aportaba 15 puntos preciosos en la clasificación del Mundial. Viasion ganó por tercera vez el Rally de Argentina, segundo Sainz, tercero Auriol, que realizó una segunda parte sensacional, cuarto Rudolf Stoll con Audi 4, quinto el argentino Ernesto Soto con Lancia, ganador del Grupo N, y sexto el francés Alain Oreille, líder del Mundial en este grupo. Al término de este rally, Carlos Sainz supera a Auriol en el Campeonato del Mundo por 28 puntos. Carlos ganó Nueva Zelanda y Grecia y fue segundo en Montecarlo, Córcega y ahora en Argentina. Auriol 67 puntos, Montecarlo y Córcega, y Mickey Viasion 64, Portugal y Argentina. Carlos, estamos en el Ecuador de la temporada. Por primera vez en la historia, un piloto español es líder de un campeonato del mundo de automóviles. ¿Cómo tienes planteada la estrategia de aquí a final de año? Es decir, el equipo Lancia evidentemente no va a quedarse tranquilo. Mickey Viasion y Yuja Cancún, que son tus amigos además, van a tratar de poner la mayor cantidad de presión posible para tratar de que no seas el campeón. Sí. Mira, yo creo de verdad que el que no trate de ganar carreras al final no va a ser campeón. Nosotros la próxima carrera, que es el Mil Lagos, vamos a salir a atacar a fondo y lo mismo creo que debemos hacer en el resto, siempre y cuando con una cierta lógica y viendo los puntos y viendo cómo acaban los demás pilotos en las carreras que quedan. Lo que sí me gustaría dejar claro es que queda muchísimo campeonato y no hay que lanzar las campanas al vuelo. Vamos a olvidarnos un minuto del Rally de Argentina. Carlos, tú te pasas al año, ¿cuántos días fuera de España? Este año muchísimo, 300 por lo menos. ¿Tú crees que se justifica? Es decir, a ti te va el hecho, este sacrificio enorme que la gente no conoce, pues el aficionado y el público en general solo ven los resultados, no saben qué es lo que hay detrás de un rally. Los días de entrenamiento, el estar fuera de tu familia, fuera de tu casa, de tus amores, de tu cariño. A los 28 años, ¿te justifica todo esto? Bueno, yo creo que hoy por hoy sí. Y más viendo que ese esfuerzo y ese sacrificio que ahora empieza, digamos, a cristalizarse de alguna manera, pues bueno, sí, en estos momentos sí lo justifica. Ahora bien, es un esfuerzo grande y correr sobre todo un año como el que hemos hecho nosotros, que son o van a ser la totalidad de los rallies del campeonato, eso no se puede hacer todos los años. Y de hecho muy pocos pilotos lo han hecho en su carrera deportiva. Bueno, Cancún cuando ganó el Campeonato del Mundo con Peugeot lo hizo, pero no se puede mantener ese ritmo y de hecho las marcas se están planteando pues el hacer 8 rallies al año, 9 rallies, y la FISA quiere obligar a esas marcas a que los hagan. Entonces digamos que se reducirá un poco el número de carreras y facilitará un poco tanto a las marcas como a los pilotos el trabajo a lo largo de una temporada así. A mí de momento ahora se justifica, pero no se pueden hacer muchos años como este. Ya ha quedado un poco atrás la época que ganaste la Challenge, que hiciste un curso en Inglaterra de monoplazas. Elegiste bien, es decir, no seguiste el tema de los monoplazas, en el cual hubieras tenido una serie la carrera te hubiera sido bastante más complicada, y elegiste bien los rallies. Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que
Hay que tener en cuenta que en el Campeonato del Mundo de Rallys hay 7-8 pilotos que corren con una marca oficial. En el Mundial de Fórmula 1 hay 25 de entrada, 25 coches, a los cuales también hay 7-8 que no se llega con dinero. Sí. Es decir, aquí al Mundial de Rally no se llega tampoco con dinero, no puedes llegar con un saco en la espalda y comprar un coche o un asiento en el equipo Lancia o un asiento en el equipo Toyota. Yo creo que son dos actividades difíciles y que llegar a estar entre esos 7-8 pilotos de los equipos de punta en cualquiera de las actividades, yo creo que es igual de difícil en una que en otra. No se puede decir cuál es más difícil o cuál es más fácil. Estar hoy en Grecia, pasado mañana o dentro de una semana en Nueva Zelanda, ahora en Argentina, en lugares antípodas con muy poco tiempo, te permite, tienes inquietudes de conocer los lugares o tienes tiempo para ver desde el punto de vista cultural y sociológico los lugares en los que participas. A veces sí, a veces no. Lo que sí tengo tiempo de ver es paisajes y sitios que pasan las carreteras, como tú bien conoces, las carreteras de los rallies, que a nadie se le ocurriría ir a visitar, que a nadie se le ocurriría pasar por esos parajes, porque son carreteras prácticamente que ni se conocen o se conocen muy poco. Entonces realmente uno conoce unos sitios de unos países que si no vienes a correr rally no los conocerías en la vida. Pero por otro lado hay otra serie de cosas que uno conoce cuando viene digamos, de turismo, que cuando vienes a correr un rally no tienes el tiempo suficiente para conocerlas. Pero sí conoces realmente, tienes un trato muy directo con la gente y conoces a lo mejor más a fondo el país cuando estás viviendo durante 2 semanas y con un trato directo con las personas del propio país que si vienes de turista no creo que se llegue a dar en ese sentido. En el Campeonato del Mundo de Rallys, para la gente que no lo conoce, existe la camaradería que existió en una época en la Fórmula 1 y que ya no existe por las presiones, por los intereses económicos. Es decir, los pilotos de rally del Campeonato del Mundo, habláis, os ayudáis si es necesario, hay un espíritu de deporte, de camaradería. Yo pienso que hay cada cual va a lo suyo. Yo pienso que hay más camaradería que en lo que puede haber en Fórmula 1, muchísimo más. Pero evidentemente al final, luego cada uno tira por donde cree y siempre está una marca detrás que presiona, siempre hay unos intereses de marca y uno se debe siempre a la fábrica con la que corre, ¿no? Pero evidentemente entre nosotros la relación yo creo que es bastante mejor que en Fórmula 1. Bueno, yo creo que el Campeonato del Mundo de Rallys poco a poco en España se está conociendo más, la prensa se está preocupando más y un poco ha pasado con el resto de los deportes, ¿no? A veces al principio cuando se verían a Ballesteros se empezaba a jugar al golf, nadie seguía al golf. Ahora yo creo que, por supuesto no es comparable en mi caso con el de Ballesteros, pero que sí la gente está siguiendo un poco más el automovilismo y eso es importante. Carlos, finalmente, el piloto que va a ser tu rival directo para ganar el Campeonato del Mundo este año. Yo creo que hay 3 pilotos, los 3 pilotos de Lancia, que están todos en un pañuelo y que Lancia evidentemente va a tratar de, pienso después de un par de rallies, elegir a uno. Miki Biasión, que está agazapado en el 3er puesto. No lo sé, porque hay que pensar que en estos momentos Juha Kankkunen, que es el tercero, tiene la posibilidad de ir a correr a Finlandia, en el cual es casi imbatible. Australia, donde ganó el año pasado. El RAC, donde es un piloto que bueno, pues, lo ha ganado ya en una ocasión y ya está a punto de ganarlo en varias. Sin embargo, Oriol y Biasión en este tipo de carreras, el RAC o Mil Lagos, Australia no tienen tanta experiencia como él. Por lo tanto, pensando en eso, quizás sea Kankkunen el que más posibilidades tenga en la segunda mitad del campeonato. Pero quién lo sabe. En cualquier caso, haremos otro... Entre sus 115 participantes, un trío que destaca. Se trata de Chus Puras, el piloto líder del campeonato de España hasta este momento, pilotando el Lancia Delta Integrale, Mia Bardolet con el novísimo Ford Sierra Cosworth 4x4 y el ídolo local Pep Bassas a los mandos del BMW M3. Entre ellos está el vencedor de este rally de Osona. Bassas se mantiene primero con una ventaja de 15 segundos sobre el segundo clasificado, Mia Bardolet. Ambos pilotos han marcado el mismo tiempo scratch en 3 de los 7 tramos cronometrados que se llevan disputados. El rally de Osona es la 7ª prueba del calendario nacional de rallies de asfalto. Por su parte, Jesús Puras, que como era de esperar también está en la lucha por el liderato, ha perdido tiempo en estos primeros tramos debido a problemas con el turbo y una bujía rota. Por todo ello, Puras es tercero, pero a 1 minuto 8 segundos de Bassas.
Esa diferencia supone una gran desventaja para el piloto de Lancia, que de no mediar ninguna sorpresa debería ir conformándose con el tercer lugar. La cuarta posición es de momento para Cele Fontcueva, que además es líder en Grupo N. Vale, espera't. No, cap a fora. Bueno, però aquí no hi són. Ja, home, sí. Ja surt. Del grupo N, la clasificación estuvo encabezada por Fernando Azurmendi, seguido de Enrique Antoñana y de Enrique García. La lucha en los puestos de cabeza fue lo más destacado de esta edición de la subida al Viso. Abraham y Monchu pusieron el colorido y en esta... La organización, magnífica en todo momento, había establecido la etapa nocturna en los mismos tramos y con el mismo sentido de paso que durante el día. Tell me I got great legs. Can't figure out why you make me beg. Does not compute. Does not compute. You think you're special, well so do I. I do special when they make me cry. Does not compute. It does not compute. Must be something in the water they drink. It's been the same with every girl I've had. Must be something in the water they drink. Why else wanna treat a man so bad? La noche sirvió para que Bassas se afianzara definitivamente en el liderato. Y también para que Chus Puras, que casi se había conformado con la tercera plaza, llegara hasta la segunda, gracias a los problemas que sufrió el Ford de Bardolet. El Sierra Cosworth rompió el turbo en un tramo y tras ser reparado, volvió a romperlo en el siguiente rodando sin este elemento y perdiendo como consecuencia de todo ello casi 6 minutos que le relegaron al tercer lugar definitivo. Borja Moratal era cuarto, ya libre de problemas mecánicos y alejado del peligro que suponían los mejores Grupo N. Cele Fontcueva venció en este grupo, como era de esperar, imponiendo su Sierra Cosworth a sus colegas de marca, entre los que estaba la pareja formada por Diego Muguerza, que debió abandonar por avería mecánica cuando el rally estaba en sus compases finales. Otro de los destacados fue Luis Climent, que llevó su Opel Corsa hasta la 7ª posición, por delante de coches teóricamente más preparados que el suyo. Climent mantuvo un precioso duelo con el otro Opel Corsa, de José Piñón, durante casi todo el rally, hasta que este rompió el cambio a poco del final. A las 5:30 de la madrugada del domingo, el podium esperaba a los vencedores en la plaza de Vic, donde había empezado la prueba 17 horas antes. A pesar de la hora, multitud de aficionados estaban preparados para aclamar la llegada de Pep Bassas como vencedor de este rally, y también de Puras y Bardolet. La victoria de Bassas en esta 7ª prueba del Nacional relanza el campeonato a falta de 4 carreras para el final del certamen. Tras el Rally de Osona, el título quedará probablemente decidido en el Rally Príncipe de Asturias, prueba de máximo coeficiente de las que quedan por disputarse y que tendrá lugar del 6 al 9 del próximo mes de septiembre. La clasificación del Rally de Osona quedó encabezada por Bassas Rodríguez con 2 horas 16 minutos 17 segundos. En segunda posición quedó Puras Arrarte a 3 minutos 26 segundos del ganador. En tercera posición entró Bardolet Ferrer a 5 minutos 50 segundos. En cuarta posición quedaron Moratal Rodríguez a 7 minutos 47 segundos del vencedor. En quinta posición, líderes del Grupo N, Fontcueva Romaní, con el Ford Sierra a 9 minutos y 19 segundos del vencedor. En sexta posición, Ventura Sureda, con el otro Ford Sierra Cosworth, a 9 minutos y 41 segundos de Bassas. Y en séptima posición, el primer Opel Corsa de Climent Muñoz, a 10 minutos 23 segundos del líder.
El campeonato de España, tras la disputa del Rally de Osona, queda encabezado por Jesús Puras con 1.037 puntos. En segunda posición está... Lo consigue como si no. Cardús va a compartir protagonismo y atenciones con otro Carlos, de apellido Sainz, quien al volante de un Toyota está poniendo en jaque a la escuadra Lancia en pleno, el coco de la especialidad. Cuando se llevan disputadas 7 de las 12 pruebas que componen el campeonato del mundo de rallies, Carlos Sainz manda en la clasificación con 28 puntos de ventaja sobre el francés Didier Auriol, primer volante Lancia y segundo clasificado en la provisional, quien, por cierto, cumple hoy 32 años. A falta de 5 pruebas, las estrategias de Lancia y Toyota para afrontar la recta final de este campeonato son muy distintas. Los japoneses tienen el título de pilotos tan cerca que están empleando todos sus recursos para que no se les escape. En el programa de Toyota están el Rally 1000 Lagos, que empieza el próximo día 22, el Rally de Australia y el RAC de Inglaterra. Son, pues, 3 de los 5 rallies que quedan. Nadie sabe con certeza si podrá disputarse la penúltima prueba del Mundial, el Rally Costa de Marfil, puntuable tan solo para el título de pilotos por la inestable situación política de la zona. Así que ni Lancia ni Toyota lo incluyen de momento entre sus planes. La estrategia de Toyota está basada en la posibilidad de que Sainz fuera campeón del mundo en Australia a finales de septiembre. Si eso ocurriera, la marca japonesa no disputaría el San Remo y solo participaría de forma oficial en el último rally de la temporada, el RAC de Inglaterra. Pero la verdad es que Carlos tiene pocas posibilidades de ser el primer campeón del mundo de rallies español antes de octubre, porque no podemos imaginar que Auriol no consiga los puntos suficientes como para seguir a rebufo de Sainz en la provisional. De hecho, tan solo el piloto francés tiene posibilidades reales de incordiar a Carlos Sainz. Su compañero, el italiano Massimo Biasion, actual campeón del mundo, estará KO por 2 pruebas, 1000 Lagos y Australia, debido a una hernia discal de la que está siendo tratado. Así que ya tenemos un Lancia menos luchando por la cabeza. Juha Kankkunen, el tercer piloto Lancia, es un rival temible, pero cometió demasiados errores a principio de temporada y ahora está a demasiados puntos de Sainz. Eso supone 2 Lancias fuera. Frente a Toyota, Lancia parece haber tirado la toalla en lo que al título de piloto se refiere. Como siempre ha dicho Claudio Lombardi, ingeniero jefe del equipo italiano de rallies, lo que cuenta es el título de marcas. Resulta un poco chocante porque ese galardón es el menos preciado en el resto de disciplinas del motor. Pero es cierto, el título de marcas es muy prestigioso en los rallies. Sin embargo, en Lancia pueden estar equivocados porque este año el título más prestigioso será el de pilotos. Si Sainz es campeón del mundo, será la primera vez que un coche japonés consigue el título y, por supuesto, el mejor resultado de la historia del automovilismo deportivo español. Además, sería la primera derrota de Lancia en 4 años de triunfos ininterrumpidos en los que ha parecido que en el Mundial de Rallys solo corrían Lancias. Y es verdad que Lancia tiene prácticamente ganado el título de marcas, así que, de momento, no se han puesto nerviosos con la trayectoria ascendente de Carlos Sainz. Lombardi, además, no acaba de creerse que los japoneses aguanten por mucho tiempo el ritmo impuesto a su equipo. Lancia cree que Toyota pinchará tarde o temprano. Y quizás sea así, pero si los italianos se equivocan, ya pueden empezar a trabajar para luchar por el título del año que viene. Por primera vez en el Mundial de Rally, 7 marcas oficiales participarán en el próximo Rally 1000 Lagos. Ford, Lancia, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda y Subaru presentan equipos en este clásico del calendario. Carlos Sainz y Luis Moya están ahora en Finlandia entrenando los tramos de este rally. Llevan allí 10 días y se presentan al 1000 Lagos mucho mejor preparados de lo que lo hicieron en Argentina o el Rally Safari, por ejemplo. Así que con esos datos y las magníficas actuaciones del español en las embarradas pistas finesas, podemos esperar un gran rally de Sainz, siempre que las averías respeten su celica. El rendimiento de Didier Auriol en este rally es un poco incierto. Realizó una gran carrera cuando compitió allí con el Ford, pero el año pasado se salió durante el primer día, así que quizás su impetuosidad vuelva a traicionarle. En las pistas del 1000 Lagos empieza la cuenta atrás para Sainz y Auriol. El mismo fin de semana, Cardús y Kosinski se batirán una vez más en la pista checa de Brno. En pocas semanas sabremos si el motor español tiene a 2 Carlos campeones del mundo o qué es lo que tiene. Carlos Sainz, 28 años, piloto oficial de Toyota. Ha conseguido 95 puntos en 6 resultados de 8 posibles. Didier Auriol, 32 años, piloto oficial de Lancia, segundo clasificado en la tabla provisional con 67 puntos conseguidos en 4 resultados.
metros y que es bastante más rápido. Allí estaban los mejores luchando por el título de la montaña. Ciudad Real, Plaza de Castilla-La Mancha, fue testigo de la 7ª prueba del Campeonato de España de Montaña celebrada el pasado 5 de agosto. Cercano a ella se encuentra enclavado el Parque de la Atalaya. Este bosque, muy visitado los fines de semana por las familias amantes del campo y los practicantes del footing, fue el escenario de la prueba automovilística más importante de la provincia de Ciudad Real. Por primera vez en sus 10 ediciones, la subida a la Atalaya puntuaba para el Campeonato de España de Montaña. Hasta la presente edición, el recorrido por la Atalaya constaba de 5 kilómetros y 200 metros y daba toda la vuelta por el Parque Forestal. En varias reuniones entre el Ayuntamiento y la organización, se varió el recorrido para evitar los descensos. Se aprovechó una zona del anterior circuito, se cambió el sentido de la carrera y se habilitó un trazado nuevo. Resultado, un circuito corto de 3 kilómetros y 5 metros. En este circuito se deberán efectuar 2 mangas y sumar los tiempos de ambas para conocer el ganador de la prueba. Para esta ocasión la carretera se ha ensanchado, pues era un poco estrecha, y se ha asfaltado. Se le considera un trazado rápido, sobre todo en su primera mitad, y posee 14 curvas muy selectivas que necesitan de manos muy finas para trazarlas. Casi todo el recorrido ha sido vallado con guardarraíles para evitar accidentes con el numeroso público que confluye junto al trazado. El Campeonato de España de Montaña consta de 3 categorías. La primera está formada por el Grupo N, los vehículos de producción, y el Grupo A, el de turismos. La segunda categoría es la que contiene a los Sport prototipos, más conocidos por barquetas. Y por último, la categoría 3, la de los fórmulas monoplazas. En Ciudad Real, el Campeonato de España de Montaña llegaba a su ecuador. 2 hombres se disputan esta temporada el cetro de la montaña, el vasco navarro Aitor Zabaleta y el castellonense de Burriana Luis Martínez. Ambos pilotan sendas barquetas Lola BMW, los vehículos más rápidos y espectaculares del campeonato, que son los que se disputan realmente en la clasificación general absoluta. Martínez ha vencido en Castellón, Baleares y Andorra, mientras que conseguía 3 segundos puestos en las otras pruebas. Por su parte, Zabaleta también ha vencido en 3 carreras, las de Alicante, León y Almería, pero sus otros resultados son 2 segundos puestos y un cuarto. La ventaja de Luis Martínez, actual subcampeón absoluto de montaña, respecto al vasco navarro es pues mínima y en la subida a la Atalaya se jugaban mucho. En la categoría de los fórmulas monoplazas, el campeón del 89 sigue arrasando esta temporada. El cordobés Tomás Aranda ha vencido en las 6 carreras disputadas hasta ahora a los mandos de su RT30. Tan solo el asturiano Víctor Abraham, con Alfa Romeo, parece capaz de poder romper con la racha triunfadora de Aranda, pero hasta ahora no lo ha conseguido. En el grupo N, de vehículos de producción, el andorrano Joan Viñas Dabat domina la clasificación, seguido del catalán Josep María Costa. En el grupo A, de vehículos de turismo, Xavier Riera, a bordo de su BMW M3, encabeza la clasificación y es, además, tercero en la clasificación absoluta del Campeonato de España, por detrás de Luis Martínez y Aitor Zabaleta. 4 títulos nacionales consecutivos y más de 100 victorias en este grupo avalan a este catalán como uno de los grandes animadores del Campeonato de España de montaña. Antes de iniciarse las mangas de entrenamientos y la carrera, los coches y los pilotos deben pasar una serie de verificaciones con el objeto de conseguir la máxima seguridad para máquinas y hombres. Por ejemplo, todos los vehículos deberían equipar una pantalla de protección eficaz entre el motor y el habitáculo para evitar la proyección directa de las llamas en caso de incendio, así como un extintor.
También los monos y los cascos de los pilotos deberán estar debidamente homologados. En caso contrario, no podrán competir. Bueno, el objetivo de las verificaciones, lo más importante, es para cada tipo de vehículo que está inscrito en un grupo, es controlar las normas de seguridad, que es lo más importante en cuanto a lo que dice indicado. Lo que indicamos es la seguridad de los pilotos. Y entre ellas está, pues, lo más importante es el arco de seguridad, el extintor, el parabrisas, que tiene que ser laminado, el cinturón de seguridad, como es lógico, y bueno, unas cuantas cosas más que verdaderamente terminan de ajustar estas normas. El sábado por la tarde, los 40 pilotos inscritos en la 10ª subida a la atalaya debían realizar las 2 mangas de entrenamientos oficiales. Pero antes de que comenzaran, ya saltaba la primera sorpresa de la prueba. El primer clasificado de la montaña en el 90, Luis Martínez, no podía salir a la pista porque su barqueta todavía no había llegado a Ciudad Real. En un principio, los comisarios de la carrera le dieron tiempo hasta las 6 de la tarde para que presentara su vehículo, pero su Lola BMW no llegó hasta casi las 8. Luis podía quedarse sin subir a la atalaya el domingo y su preocupación era evidente, pues daba una gran oportunidad para escaparse en el campeonato a su máximo rival, Aitor Zabaleta. Luis Martínez, hoy no has podido realizar los entrenamientos porque tu barqueta no ha llegado a tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que mis mecánicos han tenido un problema con el coche que remolca la barqueta. Han tenido una avería a 200 y pico kilómetros de aquí. Entonces he tenido que mandar otro vehículo que no estaba muy bien alineado para llevar el remolque. Entonces han tenido el problema que no han podido venir a una velocidad más o menos moderada, de 80-90, han tenido que venir muy despacio. Y se les ha hecho, pues, han llegado aquí a las 7:30 de la tarde, cuando ya habían empezado los entrenamientos. Entonces los comisarios deportivos me han dicho que no podía tomar la salida hoy en las 2 mangas de entrenamiento, que van a decidir ahora a las 9 de la noche si me van a dejar tomar la salida o no mañana. Entonces estoy esperando a ver lo que deciden para mañana poder tomar la salida o no. En caso de que mañana puedas salir, ¿de qué manera te perjudica el no poder entrenar hoy? Bueno, me perjudica bastante porque hoy son entrenamientos, el coche hay que ponerlo a punto hoy, ver las relaciones de cambio que tienes que utilizar aquí. Entonces mañana, como solo tenemos una manga de entrenamiento, me va a ser bastante difícil el poner el coche totalmente a punto. Voy a intentar ponerlo todo lo bien a punto que se pueda, pero ya te digo que voy a salir en desventaja con los otros pilotos, porque los otros pilotos, date cuenta que han hecho ya 2 mangas, han asimilado ya el recorrido del circuito y yo voy mañana, como aquel que dice, en frío a salir a tratar de asimilar todo lo posible para en carrera, si me dejan salir, hacerlo pues todo lo bien que pueda salirme. Afortunadamente para el castellonense de Burriana, los comisarios de la atalaya decidieron por la noche que el subcampeón español podía correr con tan solo la manga de entrenamiento del domingo para poner a punto su Lola BMW. Quien sí pudo salir en los entrenamientos sin ningún problema fue Aitor Zabaleta. El vasco navarro, tercer clasificado en el 89, realizó con su barqueta Lola BMW número 39 los mejores tiempos en las 2 mangas. La primera subida la realizó en 1 minuto 37 segundos y 607 milésimas. En la segunda manga tuvo un toque con unos neumáticos de señalización de curva, pero pudo rebajar su tiempo en 2 segundos y conseguir el primer récord de la prueba, gracias a que empleó un desarrollo más largo del cambio. La segunda barqueta que mejor tiempo realizó fue la del alemán afincado en Mallorca, Leif Butenhoff, con el dorsal 38. En los fórmulas era de nuevo el cordobés Tomás Aranda quien mejor tiempo realizaba, con 1 minuto 41 segundos y 435 milésimas. Este andaluz, con un Alfa Romeo número 35, que ha vencido en las 6 pruebas disputadas hasta ahora, conocía muy bien las características de este circuito al haber corrido en varias ocasiones en el anterior trazado, del cual poseía el récord en la categoría de fórmulas. Una vez más, el 4 veces campeón de España en esta categoría, Víctor Abraham, con Alfa Romeo número 33, debía conformarse con el segundo mejor tiempo a menos de 1 segundo de Aranda. Dentro de la primera categoría, en el grupo A de los turismos, el catalán Xavier Riera imponía el ritmo con su BMW M3 número 24 de más de 300 caballos. En este grupo había curiosidad en ver lo que podía hacer el joven Iñaki Goiburu, también con BMW M3 número 23, que hacía pocos días vencía a Riera en Salamanca. Pero el 4 veces campeón en esta categoría no le dio opción y Goiburu se conformaba con la segunda posición.
Y por último, en el grupo N, el de los vehículos de producción, se imponía en los entrenamientos sin problemas el andorrano Joan Viñas con Ford Sierra Cosworth. Por detrás de él llegaban los R5 GT Turbo de Josep María Costa y Aguado Ruiz. Al terminar los entrenamientos, Aitor Zabaleta nos explicaba cómo veía la prueba. Es una carretera muy estrecha en la zona intermedia. Pienso que la primera manga tenía relación de cambio muy corta, hemos puesto para la segunda una relación de cambio un poquito más larga, me ha ido mejor y todavía se puede arreglar un poquito mejor el coche, pero el recorrido, la primera parte es muy rápida, se llega cerca de los 200, hay a una izquierda que es un poco delicada, y luego la zona intermedia es todo lo contrario, es muy lenta, se va en primera velocidad casi 550 metros, no sé, y bueno, pienso que es muy lento en la zona intermedia, y luego de ahí para arriba también, al ser muy estrecho, pues no puedes desarrollar la potencia que tienen estos coches. Divertida es, pero al mismo tiempo arriesgada porque es muy estrecha. Ahora, mañana a ver si puedo conseguir un triunfo aquí, porque sería muy importante para mí empezar ya la segunda fase con unos puntos a favor, porque bueno, la primera fase todavía termina en Corbera y no está, se ha dicho quién es el ganador, y bueno, ya empezar en la segunda con buen pie pues sería muy importante para mí y para la publicidad, por supuesto. La carretera en la que se disputa esta prueba se halla bien comunicada, ya que nace en la misma Ciudad Real. Dada la cercanía a la villa, el acceso del público es sencillo y desde primeras horas de la mañana del domingo, numerosas personas en vehículo propio o caminando se acercaron a presenciar la prueba. A las 9 de la mañana se realizó la tercera y última manga previa a la carrera. En ella, los pilotos acaban de poner a punto los vehículos y no se preocupan tanto de realizar grandes tiempos. Pero para un piloto, esta era su primera manga de entrenamiento. Luis Martínez, después del susto del día anterior, ya disponía de su vehículo. El castellonense hizo valer su conocimiento de la prueba en anteriores participaciones y conseguía con su barqueta subir en 1 minuto, 33 segundos y 98 milésimas. El vasco-navarro Aitor Zabaleta veía nada más levantarse cómo su rival le superaba en más de 1 segundo, pero todavía se debían disputar las 2 mangas de la carrera oficial. En el resto de categorías se rebajaban los tiempos, pero se mantenían las posiciones de los entrenamientos del sábado. Tomás Aranda primero en Fórmula, Xavier Riera en el Grupo A y Joan Viñas en el Grupo N. Dos horas más tarde, a las 11, comenzaba la carrera. Los primeros en salir fueron los coches del Grupo N, los vehículos de producción. En este grupo no hubo sorpresas y el primer clasificado del campeonato, el andorrano Joan Viñas, impuso en primer lugar a su Ford Sierra Cosworth número 10. Con esta victoria el andorrano se destaca en el campeonato con comodidad. El segundo mejor tiempo fue para el también Ford Sierra Cosworth número 9, pilotado por Antonio Castro. Con esta posición, el madrileño pasa a ocupar el segundo lugar de la clasificación del grupo, que antes compartía con Josep María Costa. Este último tuvo problemas con su Renault 5 GT Turbo y acabó séptimo, por lo que se ve relegado al tercer lugar. Donde sí saltó la sorpresa de la jornada fue en el disputado Grupo A de turismos. Como era de prever, el BMW M3 de Xavier Riera ganaba la primera manga por delante de Goiburu a menos de 1 segundo. Pero el vasco dio la vuelta a la tortilla en la segunda manga y realizando una excelente subida recuperó el tiempo perdido. Tras la suma de los 2 tiempos, Iñaki Goiburu, también con BMW M3, superó al campeonísimo Riera en tan solo 1 centésima. En la 10ª subida a la atalaya de Ciudad Real estaban inscritos 11 participantes, pero tan solo la terminaron 6. En esta categoría se estaba repitiendo la misma historia durante las 6 pruebas disputadas hasta ahora. El cordobés Tomás Aranda llegaba primero y el asturiano Víctor Abraham segundo. Pero en la primera manga parecía que por fin esto podía acabar, pues el Alfa Romeo de Abraham hacía el mejor tiempo superando a Aranda en 2 centésimas de segundo. Pero el cordobés se encargó de poner las cosas en su sitio en la segunda manga, consiguiendo su 7ª victoria de la temporada, aunque por muy pocas milésimas.
Víctor Abraham era otra vez segundo. Por detrás de ellos llegaban el Martini de Herrero y el Dallara de Antonio Peracho. Hombre, cada vez se me pone más fácil, pero ya te dije que hasta que no termine el campeonato no se sabe quién es el vencedor, por lo menos eso es lo que yo opino. Y en último lugar salen las barquetas, los vehículos más espectaculares y verdaderos animadores del Campeonato de España de montaña, pues son los que se disputan la clasificación absoluta. 4 de ellas finalizaron la prueba. El alemán Leif Wittenhoff y el andorrano Viñas con Lola BMW realizaban el tercer y cuarto mejor tiempo. Como en el resto de carreras, no podían evitar que la victoria final se la disputasen tan solo 2 hombres, Luis Martínez y Aitor Zabaleta. El duelo entre estos 2 hombres mantuvo en vilo a los miles de aficionados que presenciaron la prueba. Fueron los que más rápido huyeron y sus barquetas mostraban al